y hoy la cocina nos lleva en realidad al patio de casa, podemos decir, al espacio de la huerta, porque seguimos haciendo juntos este lindo camino de la huerta en casa, de aprender a aprovechar este recurso tan valioso, la tierra, para obtener desde allí los propios alimentos. Pero hoy no vamos a trabajar específicamente con la tierra, me parece que no nos vamos a ensuciar mucho las manos, porque el tema que nos convoca en esta jornada es la poda de árboles, que también hace al uso y al aprovechamiento de los recursos para obtener los frutos que esperamos y frutos también con los que nos alimentamos, por supuesto. Por eso ya nos encontramos en este mediodía con quien nos acompaña nuestro gran amigo, el ingeniero agrónomo y docente también, Antonio Russo, aquí en la Huerta en Casa en este mediodía. Antonio, muchas gracias por recibirnos una vez más. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Belén? ¿Qué tal la audiencia? Muy bien, Antonio. ¿Llegaron estos primeros días de frío o continúan los días de frío ya ahora con el inicio del invierno? Y seguramente esto tiene que ver con los propios cultivos, que ya iremos adelantando algunos consejos para tener en cuenta en nuestra huerta. Además de la poda, nos dedicaremos con su debido tiempo a esa temática. Pero antes, si te parece, repasamos algunos de los mensajes, algunas de las consultas que quedaron pendientes. Bien, vamos entonces con la primera consulta que llegan desde distintos lugares del país. Desde la localidad del Tío, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, se comunicaba Patri. Dice ella, le quiero preguntar al ingeniero por una semilla de palta. La tengo en el agua, ya largó raíz, está saliendo una hojita verde y lo que quiero saber es cuándo la pongo en tierra a esa semilla y si ahora es la época. Si la trasplanto directo a la tierra en maceta y qué cuidados debe tener, pregunta Antonio. Sí, Belén, mira, probablemente Patricia quiera disfrutar de esta fruta tropical. Ujú, Y como todas las frutas tropicales, hay que tener cuidado porque estamos en un clima templado, ¿sí? mm, Donde hay estación fría. Las frutas tropicales no hay una estación marcada fría, sino que hay una estación de lluvias y una estación un poco más seca, digamos. Entonces no están adaptadas a las grandes bajas de temperaturas que hay en nuestra zona. Entonces no sería conveniente que la trasplante ahora esa palta porque está protegida, probablemente esté en la cocina de su casa, bien calentita, le que cambia el agua todos los días. Está muy mimada esa plantita y si nosotros la ponemos en tierra, en el comienzo del invierno la planta va a sufrir un estrés térmico, probablemente se congelen sus partes más tiernas, sus brotes más tiernos. Entonces, convendría, si ya enraizó y ya tiene hojitas para hacer fotosíntesis, pasarla a una maceta un poco más grande ya con tierra, que vaya fortificando su sistema radicular, ya no cerca del calor de la cocina, tal vez pasarla a una galería o donde dé el sol en la ventana, cosa de que pueda hacer más fotosíntesis. Y cuando se pasen los peligros de helada, septiembre, fines de septiembre, octubre, recién allí trasplantarla a campo y le podemos recomendar que tenga cuidado, Patricia, en los inviernos de cubrirla con alguna mantita, alguna ujú, tela de oficialina, los primeros inviernos hasta que la planta haga su leño, sus ramas más claro. leñosas y no tan acuosas, tan Ujú, fáciles de congelarse. bien. Esa sería mi recomendación para Patri. Perfecto. Y para quienes ya tienen, por ejemplo, la planta de palta, porque tiene que ver con la consulta que acerca Marisa, dice ella, tengo una planta de palta, el año pasado fue la primera vez que dio fruto, pero las ramas se me fueron muy arriba, las quiero cortar, ¿en qué momento se hace? Pregunta Marisa, esta pregunta que me parece tiene que ver ya también con el tema de hoy. Claro, sí, le va a costar a Marisa mantenerla baja la planta, porque estas plantas tropicales de la baja del sotoselva, digamos, del estrato medio de la selva, buscan competir y sobrepasar en altura a todos los demás. Entonces Ujú, están desarrolladas para tener gran vigor. Lo que puede hacer es intentar bajarle la altura
podando en primavera, verano, para que los brotes que se generen después de esa poda logren lignificar, logren hacerse duros antes que los agarre las heladas del invierno. Lo peor sería podarlos en otoño, y ese corte va a emitir un brote y después en el invierno va a tener más chances de helarse. A veces cuando caen heladas muy fuertes en nuestro país, en nuestra zona, vemos que se dañan los brotes más tiernos, los brotes más acuosos de las extremidades de las ramas son los más sensibles. Entonces evitar que brote antes del invierno, podarla en primavera, verano. Bien, a guardar entonces un poco para esa poda. Desde Reconquista en la provincia de Santa Fe se comunicaba Susi. Compré un limonero hace más de 4 años. Me dio 3 frutos, dice, y nunca más. El vivero me lo vendió como de todo el año. ¿Qué hacer? Dice Susi, desde Reconquista. Un limonero que no está dando frutos, al parecer. Sí. Pobre Susi debe estar desilusionada de esa plantita comprada. No son baratas las plantas de vivero, y debe estar con una amargura ahí sin saber qué hacer. Tendríamos que tener más datos, pero probablemente esos 3 limoncitos hayan sido los limoncitos que venían con la planta del vivero, donde había alta radiación solar, había buena temperatura, había buena humedad. Luego las sacamos de ese ambiente cuidado y los llevamos a nuestra casa. Tendríamos que saber si ese limonero, Susi, está recibiendo poco sol, a lo mejor está sombreado con alguna pared o algún árbol, ¿sí? Entonces tendrías que fijarte si está floreciendo, si logra dar flores, y si aún queda energía como para fructificar y cuajar esas flores, o si ni siquiera está dando flores, ya puede haber algún problema de enfermedad. Si ha recibido alguna poda, puede haber sido contaminado con alguna enfermedad a través de la poda. Ya vamos a explicar esos recaudos. Tendríamos que saber si le falta radiación solar o agua. Perfecto. A estar atento, a observarlo un poco más a ese limonero, a ver qué signos podemos encontrar. Y por ahora la última pregunta que quedaba pendiente, Ale, desde Güemes en la provincia de Salta, quiero consultar cuándo da fruto la chirimoya. Esta planta la hice crecer de una semilla y estoy ansiosa por ver su fruto, dice Alejandra. Sí, allí Alejandra nos mandó una foto de su planta, Sí. y aparentemente es una planta, ahí está, una planta muy juvenil, debe tener, no sé, 3 o 4 años, muy vigorosa, también una planta de frutos tropicales, muy adaptada a la zona, porque en Salta con temperatura y humedad puede desarrollar bien. No encontré información al respecto de cuándo empieza a producir esta planta, que no es argentina, ¿no? Que es tropical. Habría que googlear un poco más, pero me parece muy joven como para empezar a dar frutos. Claro, bien. Aguardar Tener un poquito más. Sí. Perfecto, un poquito más de paciencia para la chirimoya. ¿Y qué pasa, Antonio, entonces con la poda? Una consulta que también ha sido recurrente en este espacio. ¿Es momento de podar o no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta también a la hora de hacerlo? Bien. Tenemos que tener en cuenta que estas plantas, arbolitos que probablemente tengamos en nuestra huerta, nos dan fruto o nos dan sombra, o es un árbol que tiene las hojas hermosas, una planta de adorno. Todos estos árboles son seres vivos y están compuestos por células vivas y por células no vivas, células muertas que van acumulando en el centro del árbol, en la madera, en el leño. Después nosotros se lo robamos y hacemos un asado con ese leño, pero ese leño está rodeado de células vivas. Entonces, vamos a empezar a clasificar a los árboles en 2 grandes grupos para que podamos ir teniendo algunas recomendaciones más claras. Hay 2 grandes grupos de árboles, tanto de frutales como de adornos, ¿sí? Claro. Están los árboles grandifolios, son aquellos árboles que tienen la hoja de manera perenne, permanentemente están verdes, tienen hojas, ¿sí?, en su follaje, caso de la palta, y todos los cítricos.
limonero, naranjo, mandarina, pomelo, etcétera, etcétera. Y el otro grupo de árboles son los caducifolios. Caduca su hoja en otoño, en invierno, tiran su hoja y permanecen desnudos, sin hojas, durante otoño, invierno y parte de la primavera, ¿sí? Ajá. Bien, el primer grupo de árboles que está con hojas permanentes y en activo crecimiento, esos árboles reciben poda, como la palta y el cítrico, en cualquier época de pleno crecimiento. Pueden ser podados en la primavera, en el verano, los cítricos también en el otoño, no muy cerca de las heladas, ¿sí? Si lo podo en un momento en que la planta está en activo crecimiento, va a tener más energía para cicatrizar su herida y cerrar ese daño que nosotros le hemos causado, ¿sí? Ujú. Por otro lado, las plantas caducifolias, las plantas que tienen la hoja, las podemos dividir en dos grupos. Frutales de carozo, o sea, que tiene carozo adentro de la fruta, cerezo, durazno, ciruelo, almendro, damasco, y los frutales de pepita, como Sí. son pera y manzano. Ajá. Estos hay que podarlos en invierno, junio, julio, hay que podarlos, Bien. ¿sí? Es el Nos, momento entonces nos para olvidamos, los frutales de sí, pepita. de pepita y carozo. Nos olvidamos también mencionar la vid. La vid también se poda en Bien, invierno, ¿sí? Se le bien. hace algunas podas en verano, pero son técnicas que hacen algunos viñedos Ujú. específicas, que no vienen al caso. Bien, sabiendo entonces en qué momento podar con esas dos consignas, vamos a los tipos de poda. Existen dos grandes tipos de poda. Ajá. Una primera poda que se llama poda de formación, donde yo voy a formar el árbol, voy a darle la forma de vaso, ¿sí? Un vaso de vidrio, un vaso de agua, o de forma de copa. Para darle la forma de vaso, de copa, primero tengo que cortar el eje principal que se va en altura. Tiene una yema en la punta del árbol que solamente quiere crecer y crecer y crecer. A esa yema la debo cortar y quedarme con las ramas laterales. La Ujú. foto, por ejemplo, ahí muestra 3 ramas laterales que, si las proyecto, me van a dar la forma de la pared de un vaso, de una taza, de una copa, Claro. ¿sí? Con el círculo interior despejado. Ujú. Entonces tengo que sacar las ramas que van hacia el medio. Una vez que yo podé el eje principal a la altura del pie que quiero formar mi árbol, algunos cortan el eje principal a 50 centímetros de altura y otros a 1,50 m, depende de qué quiero hacer abajo, si quiero pasar o no por abajo del árbol. Entonces voy sacando todas esas ramitas que se meten dentro del vaso o que salen horizontalmente hacia un costado o que se cruzan de un lado hacia el otro y me quitan esa forma de vaso con el hueco al medio por donde entra la luz solar y hace que la fotosíntesis de las Ah, hojas bien. en esa zona me dé frutos bien dulces, con mucho contenido de azúcar. Perfecto. ¿Se entiende esta parte? ¿Va Bien. claro ahí? Sí, entonces, Antonio, teniendo en cuenta también los motivos por los que podamos, uno de los motivos sería teniendo en cuenta esta forma de copa para nuestras plantas, para aprovechar también la fotosíntesis. Ese sería uno de los motivos, por ejemplo. Sí, el otro motivo sería porque si no la podo a la planta, suponte que la planta tenga 100 yemas de flores, va a dar 100 flores, va a dar 100 frutos, pero esos 100 frutos van a ser todos chiquititos, puro Claro. carozo. Le quita fuerza de alguna Entonces, forma. claro, entonces cortamos la mitad de la que va a ser el siguiente tema, que es la poda de fructificación. Una vez que yo ya le he dado durante los 2 o 3 años la forma al frutal, Ujú. estamos hablando de los árboles caducifolios, ¿sí? Y de los árboles perennifolios. Tanto los que tienen hoja en invierno como los que no tienen hoja, se les puede hacer esta poda de
formación, Claro. ¿verdad? Bien. Pero la poda de fructificación a la cual vos te referís, Belén, como un segundo objetivo, hacer que dé frutos más grandes, solamente la realizamos en los árboles caducifolios, en los de carozo o en los de pepita. No necesitamos hacer poda de fructificación en la palta, cítricos, en los naranjos, en los soportan poda y estimulan la fructificación. No es aconsejado, no es necesario a nivel familiar podar el limonero. Sí lo digo porque en Tucumán se poda el limonero a nivel industrial, ¿cierto? Claro. Pero nosotros en casa no necesitaríamos hacerle una poda que no sea una poda de formación, mantener esa forma del árbol con ese hueco al medio, sacando las ramas vigorosas. Hay unas ramas que se llaman chupones, que nacen en las ramas viejas, se elevan verticalmente, perfectamente erguidas, gruesas, vigorosas, y le sacan mucha savia a las ramas que tienen fruto. Este chupón no tiene fruto, hay que saber reconocerlo y cortarlo, ya vamos a decir cómo, al ras de la inserción. Bien. Pasamos, que nos hablaba Belén, como se llama poda de fructificación. ¿Y dónde lo hacemos? Lo hacemos en los graneros, en la vid. En la vid, por ejemplo, supongamos que esta ramita que tengo acá yo es la rama de vid, se dejan básicamente dos tipos de ramas, ¿sí? Estos sarmientos, que son las ramas del año pasado, que ahora no tienen hojas, van a ser podados para dar fruto. Y acá nos acordamos de nuestro Señor Jesucristo, que decía que hay que podar bien los sarmientos para que den fruto. Bueno, el sarmiento tiene en la base 2 o 3 yemas que son las yemas de flor que van a dar uva. Todas las demás yemas solamente dan hojas. Claro. Y si yo dejo esta ramita crecer, el sarmiento va a querer generar hojas y altura y no se va a poner a fructificar. Entonces no va a dar uvas, sino que va a dar hojas y ramas. Lo que planteaba nuestro Señor Jesucristo es podar los sarmientos, y los agrónomos recomendamos podarlo a 5 o 6 centímetros de la base, dejando las 3 o 4 yemas de fructificación que me van a dar uva. Perfecto. Y las otras ramitas finitas o mal ubicadas las saco. Y de los sarmientos que están por encima de este que podé, que se llama pitón, generar un cargador, como le dicen en Mendoza a esta poda de sarmiento, corto a la mitad y aquí sí voy a generar hojas para alimentar y darle de comer a esta fruta. Bien. Bien, fíjate la capacidad que tiene nuestro Señor Jesucristo de entado y estar empapado de los conceptos que todo el mundo en esa época sabía, y seguro que él lo sabía porque lo aprendió, porque podó alguna vid de alguna viuda, o porque trabajó a lo mejor en su viña, tenía alguna parrita por ahí, alguna vid. Esa es la poda entonces que hacemos con la vid, totalmente necesaria para que logre fructificar. Bien. Antonio, y para quienes no conocemos, recién nos mencionabas las yemas, me parece que nos dijiste. Para quienes no conocemos, ¿cómo identificamos cuáles son esas yemas en el sarmiento? Bien, en la foto que vimos recién aparece, ahí está, el cargador, y aparecen unas protuberancias, medias pelucitas, unas bolitas que sobresalen del tallo liso, de la rama lisa, ¿sí? Algunas tienen más pelos, otras tienen menos pelos, van ubicadas cada 5 centímetros o cada 10, depende de la planta, de la variedad. En esas protuberancias hay escondidas células meristemáticas, ¿sí? Como células de renuevo que pueden dar flor, pueden dar hojas o pueden dar las dos cosas, yemas mixtas, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese cargador se ve que tiene ahí 1, 2, 3, 4, 5 yemas para dar hojas. Lo han dejado largo
no van a brotar las yemas de la base, las yemas de uva, sino que van a brotar las yemas de madera, las yemas que van a dar hojas y nuevas ramas. Entonces voy cargando la vid con nuevos sarmientos para podar el año que viene. Claro, perfecto. Bien. ¿Se entendió? Sí, 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 perfecto. Bien, perfecto. Nuestros hermanos mendocinos tienen muchísimas más tips y más habilidad para podar la vid. Mencionamos la vid porque en Córdoba, en el centro del país, hay algunas parras, hay algunos viñedos, pero los mejores podadores son nuestros hermanos cuyanos, ¿no? Bueno, es toda una fiesta para eso, es toda una fiesta. Vamos con el duraznero, que es nuestro frutal más habitual en Córdoba, que más se desarrolla en Córdoba, en la zona centro. El duraznero también se le debe hacer esa poda de formación los primeros años, y luego se podan las brindillas. ¿Qué son las brindillas? Así como a la ramita de la vid se le llamaba sarmiento, a la ramita del duraznero se le llama brindilla. Ajá. Y tiene un montón de yemas o protuberancias peluditas, en algunos casos van de a 3, van de a 2, van a dar 2 flores, 3 flores. Y si yo dejo todas estas flores, voy a tener muchas flores, muchos frutos, la rama se puede caer, se puede quebrar, voy a tener muchos frutos de menor tamaño. Entonces se pueden hacer podas largas, donde yo corto la punta, donde está la yema que me va a crecer hacia arriba y me va a alejar el árbol cada vez más de mi alcance. Esa sería una poda larga. O dejo la mitad de las flores, sería una poda intermedia. Y si la ramita o brindilla es muy finita, le dejo menos flores, le dejo 2 o 3 flores para que tenga 2 o 3 frutos grandes, y se llama una poda corta. Bien. A la vez voy mirando los chupones, eliminando las ramas que están horizontal, que con el peso de la fruta se van a caer, elimino todas las ramas que hago en la poda de formación para continuar manteniendo esta forma de vaso abierto con el ingreso de radiación solar de luz al medio. Perfecto. ¿Sí? Esas puntas de las brindillas las debería recoger con una escoba de alambre, porque en las puntas se esconde un gusanito que en la primavera va a brotar y me va a comer el duraznero. Se llama grafolita. Entonces en Córdoba debo juntar todas esas ramitas y prenderle fuego como una de las formas de control de esta plaga que ataca al duraznero. Perfecto. Bien, vamos con buen tiempo, nos quedan unos minutitos, Belén. Nos quedarían unos 5 minutos, me parece, Antonio. Sí, unos 5 minutos. Suficiente. Hasta donde lleguemos. Gracias. Hasta donde lleguemos, gracias, Belén. Porque también nos interesa hablar sobre la poda de otros árboles que no son frutales. Ajá. Muy a menudo vemos árboles mal podados en las veredas, en nuestras casas, en los patios, porque a veces pensamos que si podo el árbol va a crecer más rápido, quiero que me dé sombra rápido, entonces lo podo. Si yo podo mal un árbol, le voy a sacar áreas de fotosíntesis, hojas, y va a crecer más lento. Claro. Cada vez que yo podo un árbol, le hago una herida por donde entra agua a la madera interior y se pudre. O sea que cada vez que podo un árbol estoy haciendo que sufra. La única forma que justifica una poda es para formarlo y para que dé frutos. Pero si tengo que podar un árbol que está molestando, o sea, quebrado una rama, hay 3 pasos para podar un árbol. Bien. Ese sería el resultado final. La poda tiene que terminar al ras de los anillos de cicatrización. Primero ahí la foto muestra que a unos 10 o 15 centímetros de la inserción de la rama en el tronco principal, hago un tajo por abajo para que la rama no se me desgaje cuando yo la corto con la motosierra o con un serrucho. Después de haber hecho este pequeño tajo, 1/3 del diámetro
en la proximidad de la inserción de la rama al tronco, cerca de los anillos de cicatrización. Aquí se ven estos anillos arrugados que luego se van a expandir y van a cicatrizar la herida que yo voy a hacer. Luego termino de hacer un corte por arriba para que se caiga y se desgaje la rama completa. Claro. Y me va a quedar el teconcito de la rama, y ahí sí, con mucha paciencia, con el serrucho o con la motosierra, voy a cortar al ras de estos anillos de cicatrización para que el crecimiento de estos anillos cierre la herida y evite que el agua llene de bacterias y hongos la madera muerta y me pudra la base del árbol. Claro. ¿Sí? Consideremos que un tronco, ahí está mejor graficado, el primer corte por abajo, el segundo por arriba y el tercer corte bien al ras de los anillos de cicatrización. De esa forma, toda la parte viva del árbol, que es esta capa exterior de medio centímetro, va a proteger la capa interna, que es de madera muerta y que se pudre como un cajón de manzana que dejamos en el patio y le da la lluvia. Claro. ¿Se comprende? Bien, entonces, una vez realizado el corte correctamente, en este corte le podemos poner algo de impermeabilizante, se pueden comprar algún fungicida impermeabilizante. Lo que yo uso y me da muy buen resultado es un poquito de cera de abeja diluida con agua ras, o si no, una vela, pintarlo, rayarlo con una vela, de mala calidad, esas que se derriten en la mano. Sí. Y el calor del sol va a hacer que la cera se disuelva, se impregne la madera y así las gotas de agua resbalen, ¿verdad? Bien. Esto va para perdón, Belén, ¿me decías? Sí, eso ayuda de alguna manera, podemos decir, a cicatrizar, si se quiere, esa zona de corte, a preservar la madera. Claro, esa cera va a cicatrizar y va a evitar de que se generen hongos, se generen huecos, ¿no? Después el árbol va a ser debilitado, y si yo hago mal una poda, o sea, no respeto estos anillos de cicatrización y dejo un toconcito sin podar, no va a poder cicatrizar el árbol, y este tocón va a ser un ingreso de bacterias que van a podrir la madera, debilitar el árbol de este lado, y el árbol se va a caer después para ese lado. ¿Se entiende? Bien, muy importante. Entonces, Antonio, todo lo que nos has explicado, y sabemos que queda mucho pendiente, y todavía por hoy ya se nos acaba el tiempo. Aquí llegaron muchísimas preguntas, muchísimas consultas, algunas quedaron respondidas porque preguntaban aquí justamente por la poda de una parra de uva. Ya nos dijiste justamente que es el momento, pero quedaron varias consultas pendientes y seguramente quedó mucho todavía para hablar sobre la poda, pero si te parece, Antonio, lo dejamos ya para el próximo encuentro. Bueno, lo dejamos para el próximo encuentro y podemos dar una tarea como para que se lleven ya y preparen. En julio es el mes ideal en el centro del país para realizar almácigos, llámense cajoncitos de hortalizas. Entonces, vayamos buscando semillas de tomate, pimiento y berenjena. Todavía no hagamos los almácigos, esperemos, porque en el próximo taller vamos a indicar que la mejor fecha para hacer los almácigos es la segunda quincena de julio o mediados de julio, para que el trasplante se realice ya recién en septiembre o octubre y tengamos tomates prontamente en el verano. Buenísimo. Empezamos a buscar nuestras semillas entonces para tenerlas disponibles para el próximo encuentro, que será Dios mediante dentro de 15 días. Antonio Russo, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por toda la explicación, por el material que buscaste para este encuentro. Todo quedará disponible después en el canal de YouTube de Radio María Argentina. Te mandamos un gran abrazo desde aquí. Que sea un lindo mediodía. Muchísimas gracias, igualmente para ustedes. Hasta pronto.